Hola historietos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo era Colombia hace 20 años. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bienvenidos todos, todas a este nuevo video. Si es la primera vez que pasan por aquí, les cuento que este es un canal de historia que busca hacerla un poquito más chévere, más divertida, más comestible, o al menos eso es lo que yo espero. Y los invito y las invito a suscribirse al canal. Por aquí abajo hay un botón rojito que dice suscribirse, así YouTube les avisa para la próxima vez que yo vuelva a subir un video. Ustedes ya saben y lo pueden ver más fácil. Entonces, de pronto ustedes están acostumbrados a la exactitud de las fechas. Y si yo les digo que vamos a hablar de la Colombia de hace 20 años, ustedes están pensando que vamos a pararnos en el 2000. Y sí, pero no. En historia no importan tanto las fechas así exactas, sino los procesos. Vamos a hablar sobre todo de finales de los 90 y no vamos a ser tan cuadriculados con el tiempo. Eso sí, les advierto, este video va a ser duro, va a ser triste, va a ser un poco frustrante, pero al final va a ser genial. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de conflicto, de relaciones internacionales, de economía y de muchísima plata. Y bueno, además porque muchos de nosotros nacimos a finales de los 90. Pero para entender todo ese rollo, primero nos toca devolvernos un poquito a la Constitución del 91. Esa Constitución fue muy chévere, muy bonita, muy genial, porque dijo que Colombia era una nación pluriétnica y multicultural. Pero también dijo que Colombia le iba a abrir las puertas al neoliberalismo. Y digamos que en esa época parecía algo medianamente lógico porque digamos que el mundo estaba saliendo de la Guerra Fría. Sin embargo, a la larga lo que significó la adopción del modelo neoliberal fue un retroceso en aspectos económicos y sociales y por supuesto una, digamos que profundización de las desigualdades sociales. De hecho, uno de los reflejos de ese neoliberalismo fue la famosa Ley 100, que abrió las puertas a la medicina prepagada, disminuyó el situado fiscal e hizo posible la creación de fondos privados de cesantías y de pensiones. Por otro lado, la violencia. Si bien se habían desmovilizado varias organizaciones guerrilleras, Colombia venía de un proceso bastante violento que había sido de 1986 a 1995. Había un proceso importante de fortalecimiento de las autodefensas. Por otro lado, las FARC le estaban dando durito a las fuerzas del Estado. Y además se empezó a saber que algunos militares tenían nexos, como dicen en las noticias, con algunos paramilitares. Y a todo eso, súmenle que el narcotráfico era un problema transversal que atravesaba una buena parte de las instituciones nacionales. De hecho, el gobierno de Ernesto Samper fue supremamente complicado porque al tipo lo acusaron de que en su campaña habían entrado dineros provenientes del cartel de Cali. Por supuesto, Samper siempre dijo que eso fue una conspiración, que nunca tuvo nada que ver con eso, así que no es por ser pesimista ni es por ser mala leche, pero la verdad es que Colombia a finales de los 90 estaba supremamente jodida. Llegaron las elecciones. En una esquina, Horacio Serpa por los liberales. En otra esquina, Andrés Pastrana por los conservadores. En otra, Noemí Sanín, que siempre fue de los conservadores. Y en la otra, Harold Bedoya, que fue comandante de las fuerzas militares. Sí, yo sé. Entonces entró Pastrana a la presidencia y de una empezó los diálogos con las FARC, que como todos sabemos fracasaron. Y es que a Pastrana se le ocurrió, yo sé que los historiadores no deberíamos dar nuestras opiniones personales en este tipo de cosas, pero a Pastrana se le ocurrió darle a las FARC un territorio del tamaño de Suiza solamente para ellos. Y pues las FARC aprovecharon eso para fortalecerse militarmente. Aunque si uno lo mira con pinzas, la verdad no fue algo tan chévere porque pues el ejército guerrillero se hizo más grande y mantener un ejército es bien difícil. Hubo otra cosa súper importante del gobierno de Pastrana y fue el Plan Colombia. Ese plan fue, digamos que un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Aunque eso de acuerdo suena muy bonito porque realmente no hubo un pacto en el que se pensara en intereses mutuos. Realmente se hizo pensando en los intereses de Estados Unidos como siempre. Los gringos le mandaron mucha plata a Colombia, pero mucha es mucha. Y el plan más o menos era como un paquete ideal que buscaba combatir las guerrillas y el narcotráfico al mismo tiempo. Porque Estados Unidos manejaba la hipótesis, o más bien construyó la hipótesis de que las guerrillas eran financiadas por el narcotráfico
narcotráfico, y entonces si uno acababa el narcotráfico, pues se acababan las guerrillas, o al revés. Obviamente eso no pasó así. Primero, el Plan Colombia ofreció una respuesta militar al problema del narcotráfico y del conflicto en Colombia. Por eso las fuerzas militares del Estado de Colombia mejoraron sus equipos, cambiaron de doctrina, pero ese enfoque tan militar desconoció, por un lado, el carácter político de las guerrillas y por otro lado, las causas estructurales del conflicto, como por ejemplo el problema de la propiedad agraria. Dejó en un segundo plano el enfoque social y además fue un plan mayoritariamente burocrático, aunque no sé si ese sea el mejor término para decir lo que quiero decir, pero básicamente lo que pasó es que los campesinos y los indígenas, los que iban a sufrir las consecuencias de ese plan, no tuvieron una participación en la redacción y en la formulación de las estrategias del Plan Colombia. Por otro lado, el plan también contribuyó a la internacionalización del conflicto. ¿Y eso qué quiere decir? Que el conflicto interno se volvió un problema mundial, y eso se reafirmó con el 11 de septiembre, porque resulta que a partir de ese momento las Fuerzas Armadas gringas empezaron a combatir el terrorismo, y uno de los grupos terroristas pues era precisamente las FARC. Creo que el plan también dice mucho de la política exterior colombiana a finales de los años 90. Hay quienes dicen que fue genial, maravilloso, porque hubo una cooperación entre ambos países, pero hay otros que dicen que no fue tan chévere porque el plan aumentó las relaciones de dependencia de Colombia con Estados Unidos. La economía también estaba malita. A finales de los 90, Colombia experimentó una de las crisis económicas más graves de su historia. Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentó el desempleo y además disminuyó el Producto Interno Bruto. En 1999 también fue asesinado Jaime Garzón, que para ese momento era uno de los principales humoristas críticos de la política del país. Y como les dije al principio, este video es triste, es trágico, es traumático, pero lo peor de todo es el final. Entendiendo todo ese contexto tan hostil que fueron los 90s, uno más o menos comprende por qué carajos fue que Uribe llegó al poder con esa mano dura y bla bla bla. Si les gustaría que hiciera un video sobre eso, me pueden dejar su like aquí y yo entiendo el mensaje. Bueno, historietos, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, déjenme sus comentarios cómo ustedes vivieron esa época de los 90s, si ya habían nacido, si no habían nacido, qué les han contado en el colegio sobre esa época tan turbulenta. No olviden suscribirse al canal, bajen un poquito, abajo está el botoncito de suscribirse. Como siempre, abajo les dejo la bibliografía. La vez pasada se las dejé un poquito desordenada, pero esta vez traté como de organizarla en temitas. Si tienen alguna duda, algún comentario, si necesitan alguna asesoría, también me pueden escribir. Sigan a Los Historietos en redes sociales, en Instagram como @loshistorietos, en Twitter como historietos. Sigan leyendo, sigan preguntando, sigan buscando, no se coman los cuentos enteros y nos vemos en la próxima historia. Chao.